La invaginación o intussuscepción intestinal es una patología del lactante ya mayor. Esto no es en el recién nacido, es en el lactante, sobre todo mayor de 6 meses de edad, que implica un cuadro de obstrucción intestinal. Entonces, ¿qué es una invaginación? Es cuando el intestino se introduce dentro del propio intestino, ¿de acuerdo? Es como un telescopaje, como un telescopio que ingresa dentro de sí mismo, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, el intestino, por alguna razón, se introduce una parte del intestino dentro del propio intestino. Esto causa, como entenderán, una obstrucción intestinal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver este dibujito. Miren, vemos acá de que esto que estoy señalando representa el ilion, y el ilion está introduciéndose dentro del ciego, que es la primera parte del intestino grueso, ¿no es cierto? Del colon. ¿Qué provoca? Un cuadro de obstrucción intestinal, porque todo el contenido del ilion ya no va a poder progresar al colon, va a quedarse aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un niño, generalmente entre los 6 meses de edad y 2 años de edad, que de pronto comienza a tener dolor abdominal, signos propios, síntomas propios de la obstrucción intestinal. Ese intestino comienza a moverse y provoca dolor, distensión intestinal y distensión abdominal, y dificultad para eliminar gases, a veces, ¿no es cierto? Porque está obstruido. A medida que pasa el tiempo, este segmento de intestino invaginado, dentro del invaginante, va a sufrir un proceso de herniación, un fenómeno herniario. Compresión del ácido intestinal, ¿no es cierto? Sufrimiento intestinal, isquemia tisular. Y vean ustedes, estas gotitas que están acá en la mucosa, es la mucosa que se está exfaselando, que se está desprendiendo del intestino. Y va a ser eliminada por el colon en forma de sangre por las heces. ¿Ok? Sigamos. Entonces, ¿cuál es la etiología de esta enfermedad? En la mayoría de los casos, en los lactantes bebitos, 6 meses, un año, 90% se desconoce de la enfermedad. Pero en los niños más grandes, niños ya de años de edad, ¿no es cierto? Se puede ubicar una lesión desencadenante, por ejemplo, un tumor, por ejemplo, una apendicitis, una enopatía. En los adultos, obviamente, tumores, ¿no es cierto? Tumor es la causa más frecuente de invaginación. Y eso más o menos en 10% de los casos. Entonces, en 90% de los casos se desconoce la causa. Y en un 10% se suele conocer la causa por algún tumor, una apendicitis, en fin. Sin embargo, suelen estar asociados, ¿no es cierto?, sobre todo en los lactantes pequeños, infecciones virales, respiratorias, digestivas, generalmente, que inflaman las placas linfáticas, ¿no es cierto?, produciendo o causando esta enfermedad. Entonces, estas infecciones virales están asociadas frecuentemente, ya sean respiratorias o digestivas, a la ocurrencia de la invaginación intestinal. Tanto así que en Estados Unidos, como ven acá, los niños que son vacunados contra virus, contra rotavirus, tienen una menor incidencia de invaginación intestinal. Contrariamente, los niños no vacunados tienen una mayor incidencia. Eso relaciona más, ¿no es cierto?, las virosis a la ocurrencia de la invaginación intestinal. Entonces, miren, hay una serie de factores que predisponen a la enfermedad, desde tumores, apendicitis, ¿no es cierto?, infecciones virales, múltiples infecciones sistémicas, tumores, linfomas, pólipos, divertículos, en fin. Obviamente, estos casos serán en los niños más grandes, ¿no es cierto?, en los adultos, y las infecciones virales más frecuentes en los lactantes chiquitos. Recuerden que el grupo etario más afectado es entre los 6 meses y 2 años de edad, más o menos. Entonces, causa más frecuente de obstrucción intestinal en niños de ese rango de edad, 6 meses a 18 meses, frecuencia 1,5 a 4 por mil nacidos vivos, ¿de acuerdo? Segunda causa de abdomen agudo, la primera obviamente la apendicitis, ¿sí? Antecedente infeccioso de virales, EDA, IRA, en fin, que ya usted conoce mejor que yo, asociado a virosis estacionales, ya lo comentamos. Entonces,
¿Cómo es que funciona esto? ¿Cuál es la fisiopatología? Para que un intestino, un segmento de intestino se introduzca dentro de otro, debería haber una secuencia peristáltica anormal, ¿no es cierto? Un hiperperistaltismo por ahí. Anormal, que haga que de pronto el intestino se introduzca dentro del otro intestino adyacente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que habíamos comentado, una congestión venosa, edema del segmento intestinal imaginado, afecta el flujo arterial, isquemia, necrosis, perforación, ¿no es cierto? Peritonitis, sepsis, muerte, en ese orden. Entonces, los pacientes pueden ser, ¿no es cierto? En primera instancia, a las pocas horas, podemos entrar a operar y se resuelve solamente desinvaginando. Pero si pasa muchas horas o días, entonces el paciente va a venir con una perforación intestinal, con peritonitis, y el riesgo de muerte es bastante alto cuando está en una fase así. Entonces, en los lactantes bebitos, la localización más frecuente, ¿cuál es? La iliosecocólica, la que hemos visto acá en el dibujito, esta. Aquí está la fotografía, miren cómo el ilio se introdujo dentro del ciego, produciendo ya, ¿no es cierto?, congestión por aquí, edema por aquí. Si pasa el tiempo va a haber, ¿no es cierto?, isquemia y necrosis del segmento invaginado e incluso del segmento invaginante también. Las invaginaciones que son del intestino delgado se denominan enteroentéricas. Por ejemplo, en este dibujito, se ve como un pólipo dentro del intestino está siendo cabeza de invaginación y produciendo el cuadro de invaginación y obstrucción intestinal. Más frecuente esto en adultos que en niños, ¿cierto? ¿Dónde estábamos? Uy, me perdí. Aquí. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Ya también lo mencionamos, un cuadro propio de la obstrucción intestinal. Este niño va a estar con dolor abdominal intermitente, vómitos, distensión abdominal, y a medida que pase el tiempo, ¿de cierto? Los signos van a ser más preclaros, va a haber, lo examinamos al paciente, a ver distensión abdominal, a veces palpamos una masa, y si ya se perforó, si hay necrosis, signos peritoneales, ¿no? Bloomberg positivo, taquicardia, shock séptico, muerte. Y recuerden el sangradito que les comenté. Esta mucosa exfaselada del intestino invaginado, recuerden, se desprende y va avanzando por el colon y es eliminado como una deposición sanguinolenta. ¿Cómo se llama esa deposición? Jalea de Grosellas. Es decir, si tenemos un bebito entre los 6 meses y un año de edad, 2 años de edad, que de pronto comienza con un cuadro de obstrucción intestinal, dolor, vómitos, distensión abdominal, y vemos un poquito de caquita con sangre, hay que sospechar en invaginación intestinal. Si no tuviese jalea de Grosellas y tiene este cuadro clínico, bien podría ser una apendicitis, no necesariamente invaginación. Recuerden que en la apendicitis aguda por plastrón apendicular también hay masa palpable. Entonces, tanto en invaginación como en plastrón hay masa palpable en el flanco, en fosa ilíaca derecha. ¿Qué es lo que distingue clínicamente? En algunos casos, la jalea de Grosellas. Recuerden ese dato. También hay una presentación atípica leve en cuadros casi asintomáticos, hasta en un 10% de los casos. Muy bien, entonces el cuadro clínico ya saben que es el cuadro de una obstrucción intestinal en un lactante, ¿no es cierto?, grandecito. Y para eso usamos, para poder precisar nuestro diagnóstico, en estudio por imágenes, tanto radiológico como ecográfico. La radiografía simple de abdomen, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar signos de obstrucción intestinal. Vamos a ver niveles hidroaéreos, distensión de asas intestinales, ¿no es cierto? No pasaje aéreo distal. Vean, no llega el aire al recto. En la placa lateral igual, distensión intestinal, ¿no es cierto? Niveles hidroaéreos, no pasaje aéreo distal. Igual acá, miren, asas intestinales dilatadas, niveles hidroaéreos, no pasaje hacia la pelvis del aire. Acá vemos una imagen, ¿no es cierto?, que es más o menos característica, aunque no es fácil de encontrar. Vemos que en el recorrido del colon, vean acá, esto sería el colon ascendente, por acá el colon descendente, radiolúcido, hay un segmento entre los dos que es radiopaco. ¿Qué significaría esto? Que hay una invaginación en el colon transverso, que está ocupando toda esta zona el segmento invaginado. Por aquí aire, pero en este segmento no hay aire, lo cual significa que podría ser una invaginación ilioseco cólico transverso, ¿no es cierto?
Podemos usar una radiografía contrastada y miren, hemos puesto contraste por el recto y miren cómo el contraste sube por el colon sigmoides, colon descendente, ángulo esplénico, ángulo transverso, perdón, colon transverso, hasta aquí llega. No pasa el contraste al resto del colon, ¿no es cierto?, transverso y ascendente. ¿Cómo interpretamos esto? Probablemente una invaginación ileocecocólico transversa que llega hasta aquí y el contraste ya no pasa más allá. Entonces, la ecografía más bien nos da signos directos de invaginación intestinal y con una sensibilidad y especificidad hasta el 100%, como ven ustedes. O sea, es un buen estudio para poder precisar diagnóstico donde hay duda diagnóstica clínica. Y además, la ecografía Doppler nos ve si hay flujo o no hay flujo, lo cual nos demuestra de que ese segmento está, ¿no es cierto?, vital o ya está isquémico, necrosado. ¿Ok? El Doppler también nos ayuda para eso. Muy bien. Entonces, la ecografía nos muestra típicos signos, ¿no es cierto?, de invaginación, como es este caso. Este pseudo riñón, miren, una imagen que parece un riñón, pero que no es un riñón, es un segmento de intestino invaginado, donde vemos dos estratos, uno externo, que es el segmento invaginante, y uno interno, que es el segmento invaginado. Igual acá, segmento invaginante por fuera, invaginado por dentro, en esta imagen longitudinal, transversa acá. O podemos ver, ¿no es cierto?, el famoso signo de la dona, que parece un picarón, ¿ven? En la imagen transversa ecográfica, ¿no es cierto?, una dona, el segmento externo invaginante, el segmento interno invaginado. Igual acá, dos estratos externo e interno. La tomografía también ayuda, obviamente no podemos tomar tomografía a todo el mundo, se reserva para los casos excepcionales, donde la rayos X, la clínica y la ecografía no han ayudado mucho. Entonces la tomografía nos muestra signos ya, ¿no es cierto?, más claros, donde podemos ver esta zona también parece una dona en el flanco derecho, lo cual representa una invaginación intestinal. Cuando la masa, ¿no es cierto?, se presenta en el flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, entonces ahí tenemos que decir de que eso no sería una invaginación ileocecal, porque el ciego está en el lado derecho, ¿cierto? Entonces eso sería una invaginación enteroentérica, mucha más frecuente en adultos que en niños por tumores que causan la invaginación. Igual acá, en el lado izquierdo, miren, una invaginación enteroentérica, generalmente por tumores. Miren, este estudio de resonancia magnética nos muestra igual una imaginación, cómo se ve el colon, ¿no es cierto?, que llega hasta por acá, y a partir de acá hay una imagen que nítidamente, ¿no es cierto?, no tiene este cambio de color, digamos, representando, ¿no es cierto?, la invaginación ileocecal. Igual acá, una masa, invaginación ileocecal. Muy bien, entonces, siendo la invaginación intestinal un cuadro de obstrucción del intestino, el tratamiento debería ser una cirugía generalmente. Pero en los casos atípicos, donde el cuadro clínico es, ¿no es cierto?, muy incipiente, donde tiene poco tiempo de evolución, no tiene signos de peritonitis, donde no hay signos de, ¿no es cierto?, descompensación, de obstrucción intestinal severa, podemos realizar unos procedimientos no quirúrgicos conservadores que implica poner enemas de líquido y de aire. El líquido, solución hidro, ¿no es cierto?, salina de suelo fisiológico al 9 por mil y aire a través de una sonda. Entonces, estos procedimientos son exitosos hasta el 85%, 95%, como ven aquí, y está, ¿no es cierto?, indicado en casos no complicados, como ya hemos dicho. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones, ¿no es cierto?, para poder realizar desinvaginación no quirúrgica? Paciente estable, sin compromiso hemodinámico, no tenga peritonitis, no tenga perforación, no tenga obstrucción severa. En esos casos podemos tentar hacer este tipo de procedimientos. Hay también contraindicaciones, ¿no es cierto? Claro está, absolutas y relativas que obviamente están totalmente relacionados con lo dicho hasta acá. Ténganlo en cuenta. ¿Ok? Muy bien.
¿Cómo hacemos la reducción neumática? O sea, introducimos aire a través de una sonda rectal. Entonces el bebito bajo cero analgesia tiene que estar dormidito, ¿no es cierto? Y contando también con un ecografista o un radiólogo para que nos muestre si es que ha habido éxito o no ha habido éxito con una ecografía o una radioscopía. Entonces, el paciente dormidito, se introduce la sonda, se insufla, ¿no es cierto?, hasta 80 a 120 minutos de mercurio de aire bajo visión fluoroscópica o ecográfica. Si es exitoso el procedimiento, entonces el aire que insuflamos a través de la sonda va a pasar hasta el ilio. Estamos hablando que estos procedimientos se hacen en imaginaciones iliocecales, en lactantes pequeñitos, ¿no es cierto? Entonces, cuando es exitoso el procedimiento, el aire pasa al ilio, lo cual nos, nos deja aliviados porque hemos reducido, hemos desinvaginado la invaginación, que seguramente era bastante incipiente. Cuando se considera fracaso, si luego de 3 intentos no se logra, ¿no es cierto?, reducir, desinvaginar. Hay complicaciones en estos procedimientos, hasta en el 3% de los casos, miren, puede haber perforación del colon. O sea, no es inocua completamente el procedimiento. Acá ténganlo muy en cuenta. ¿Hay recidiva? Bueno, sí, puede recurrir hasta en 11%, tanto en la desinvaginación neumática como en la desinvaginación hidrostática. Y en cuanto a la invaginación hidrostática, es la misma cosa que la neumática, solamente que en vez de aire pasamos suero fisiológico al 9 por mil, ¿cierto? Pasamos suerito, medio litro, 1 litro, hasta lograr ver, igual con radioscopía o ecografía, que se ha desinvaginado. ¿Listo? Muy bien. Decidimos operar al paciente porque cumple las indicaciones de cirugía casi la mayoría de los casos. De hecho, en Revalidati, doctores, no hacemos procedimientos no quirúrgicos. Paciente con diagnóstico de invaginación va a la laparoscopía. Si es que no se logra terminar con la laparoscopía, convertimos a la aparatomía. Entonces, esos procedimientos están restringidos solamente a algunos servicios y en casos, como hemos dicho, excepcionales, no complicados. Muy bien, decidimos operar al paciente. ¿Qué hay que hacer? Obviamente hay que primero estabilizarlo. Si vino deshidratado, hay que hidratarlo, poner una buena solución, ¿no es cierto?, hidrosalina, glucosada, y dar antibiótico terapia. Importante porque se trata de invaginación ileocecal, donde ya hay invasión bacteriana y tenemos, por lo tanto, que cubrir al paciente con antibiótico terapia de amplio espectro que cubra flora bacteriana gram negativa y anaerobia fundamentalmente una buena sonda nasogástrica, ¿no es cierto? Comenzamos a operar al paciente. ¿Qué se hace al operar al paciente? Ya sea por la parotomía o por la paroscopía, ambas técnicas son aceptadas, va a depender de la decisión del cirujano. Entonces, en Revaliati, la paroscopía a todo el mundo, primero, para empezar, observamos el segmento invaginado, si luce bien, está con signos vitales, ¿no es cierto? Desinvaginamos, y si lo desinvaginado luce bien, ahí acaba la cirugía. Si lo desinvaginado está necrótico, procedemos a la resección y generalmente ileostomía, porque se trata de un paciente complicado, a veces con peritonitis, con necrosis intestinal. Entonces, no nos arriesgamos a hacer anastomosis y hacemos ileostomía casi en la mayoría de los pacientes. Es excepcional si alguien por ahí se atreve a hacer una anastomosis. Generalmente son pacientes complicados y tiene que protegerse con una ileostomía. La apendicitis también, el apéndice también sale junto con todo el segmento, sobre todo en la impaginación ileocecal. Acá, en la paroscopía, básicamente es el mismo procedimiento. Miren, en este caso, antes de pasar a la paroscopía, vean, es una invaginación iliocecal presecal. O sea, por acá atrás está el ciego y el hilo se metió dentro del ilion antes de llegar al ciego. Entonces, fíjense, ya estaba necrosado el segmento invaginante por acá. Cuando resecamos por completo, miren la mucosa del segmento del intestino del hilo invaginado completamente necrosado. Entonces, este pacientito se hizo una ileostomía y luego de 15, 20 días se hizo la restitución de tránsito con un buen resultado y el paciente está bastante bien hasta ahora. En este caso, esta invaginación enteroentérica, miren, no es una ileocecal, se debió a un divertículo de Meckel, totalmente necrosado también. Entonces fue una diverticulitis seguramente que se introdujo dentro del intestino delgado produciendo una invaginación enteroentérica complicada.
¿Qué se hizo acá? Resección del intestino comprometido y ileostomía, al igual que en los otros casos. En la desinvaginación laparoscópica, básicamente es lo mismo, tenemos que observar el segmento, proceder a la desinvaginación, luego si está, ¿no es cierto?, desvitalizado, proceder a la resección intestinal e ileostomía. En estos casos tendríamos que convertir a una laparotomía para poder hacer completo el tratamiento. Entonces, la laparoscopía es un buen medio quirúrgico para poder tratar también a nuestros pacientes, pero si tenemos limitaciones, ¿no es cierto?, en explorar o en resecar o en hacer, ¿no es cierto?, ileostomía, tenemos que convertir para poder terminar la cirugía. ¿Ok? Miren, en este caso, una invaginación iliocecal. Una vez que se desinvagina, el ilion está totalmente vital, no hubo necesidad de resecar nada y ahí acabó. Vean, el mesenterio del ilio tenía bastantes adenopatías. De pronto fue la causa de la invaginación iliocecal. Hay recurrencia de invaginación, hasta el 10% de recurrencia en desinvaginación no quirúrgica. Ya lo habíamos mencionado. Generalmente después de 6 meses de procedimiento o también en las primeras 24 horas, miren ustedes. Entonces puede haber recurrencia a larga data y también, ¿no es cierto?, a corto plazo en el primer día postoperatorio. En la paroscopía también puede haber reducción, puede haber recurrencia hasta el 10% cuando solamente hacemos desinvaginación. Muy bien, doctores, hasta aquí hemos llegado. Si tuviesen alguna pregunta, por favor háganla en este momento.